Bien, entonces lo que quiero ver hoy es retomar un poco el concepto de esperanza condicional y si me da tiempo hoy mismo voy a iniciar con la incorporación de conceptos que espero ya sean familiares para ustedes, que son procesos de estimación de mínimos cuadrados. Entonces, más o menos allí es donde quiero estar hoy. La siguiente clase voy a terminar el proceso teórico de estimación. Más o menos esta semana entraremos en estos temas. Básicamente, como yo lo veo esta semana y muy probablemente una clase de la siguiente, serán, espero, repaso de estos temas. Bien, entonces, esperanza condicional. En general, el concepto de esperanza condicional tiene que ver con dos conceptos que están íntimamente relacionados en el análisis de regresión. Por un lado tenemos el concepto que nosotros en economía solemos utilizar mucho y que se llama ceteris paribus. Siempre regularmente decimos, todo lo hablamos en términos de esto, nos decimos todo es ceteris paribus, es decir, todo es condicional, en que todo lo demás permanece constante. Y otro concepto que está íntimamente relacionado que le denominamos causalidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando hablo de causalidad. Los economistas hemos interpretado que causalidad, al menos hasta los libros estándar de econometría, hemos considerado que causalidad es una situación en la cual podemos encontrar una relación estadística que es significativa. Ya sea que sea positiva o negativa la relación, siempre que la relación estadística sea positiva o negativa, solemos hablar de causalidad. Concretamente, causalidad, si lo llevamos a una reducción más simplista, es en realidad simplemente una expresión para hablar de correlación. Sin embargo, aquellos que suelen hacer econometría un poquito más y quieren incorporarle un poco más de herramienta teórica a su análisis, suelen decir que en realidad causalidad no es eso, sino que causalidad es el modelo teórico o la construcción teórica que solemos hacer detrás para decir por qué dos variables o dos indicadores o dos observaciones pueden tener causalidad entre ellas. Y normalmente está asociado al tipo de modelo teórico que nosotros hayamos incorporado en nuestro análisis. Bien. Hasta ahí es hasta donde está el concepto de causalidad, digamos, en general en la econometría. Hoy día hay una discusión un poquito más moderna sobre qué es causalidad. Por ahí está el libro de Scott Cunningham, que acaba de publicar hace año y medio, tal vez 2 años, que se llama Causality, se llama así. Me parece que hay un libro más interesante anterior, que es de Julia Pearl, que también se llama Causality, y un libro que es un poquito más de divulgación, que es más reciente, de Julia Pearl, que se llama The Book of Why, o el libro del por qué, en español. Todos estos textos, en realidad lo que nos dicen es que el concepto de causalidad que nosotros hemos utilizado en estadística es sumamente limitado. Ellos proponen que la causalidad se debe analizar desde otro punto de vista, desde un punto más experimental. Es decir, diseñas un experimento, creas un grupo de control y un grupo de prueba y efectivamente implementas un experimento y ves si el haber incorporado un cierto tratamiento tiene un efecto o no sobre los individuos. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es muy diferente a lo que nosotros conocemos como causalidad, que básicamente es una correlación. Es, por ejemplo, cómo se relaciona la edad con el ingreso laboral o los años de educación con el ingreso laboral. Eso sigue siendo causalidad, pero no es, perdón, sigue siendo correlación, pero en sí no es una causalidad. Bien, ¿por qué son importantes para mí estos conceptos? Bien, estos conceptos son importantes porque quiero introducir digamos, un concepto que incorpora todas estas ideas que se llama esperanza condicional. Entonces, esperanza condicional. ¿Qué es la esperanza condicional?
Bien, en términos simbólicos, para mí, esperanza condicional será la siguiente situación. Será tomar el valor esperado de una variable y, la que ustedes quieran. En este momento no nos importa mucho en realidad cómo es y, simplemente es una variable o un pedazo de la información de la observación que estamos haciendo. Condicional en otra variable x y otro conjunto de variables de control. Entonces aquí está involucrado ambos conceptos, ceteris paribus y causalidad. Entonces, cuando yo digo ceteris paribus, me estoy refiriendo a que quiero entender cuál es el valor esperado de y condicional en que x y c están dados. Entonces ahí está el ceteris paribus, ¿no? Entonces, condicional en que están dados x y c, voy a analizar el valor esperado de y, el valor promedio, o la expectativa de dónde puede estar el valor de y. Ahora bien, ¿qué es causalidad? Bueno, causalidad estoy asumiendo que existe algún tipo de relación de X y de C, en alguna medida, que tienen un efecto causal sobre Y. Por eso las estoy utilizando como condicional en ellas. Si no fuera así, no las utilizaría como condicional en ellas. No reconocería que haya un tipo de causalidad. Ahora, yo voy a hablar de esta relación simplemente en términos de correlación, ¿sí? Es decir, X y Y están correlacionadas. Lo que yo sé, lo que yo puedo inferir es que la realidad de la correlación es que cada vez que se mueve X hay un movimiento de Y, pero no existe información que me pueda indicar que los movimientos de Y pueden modificar los movimientos de X. Entonces estoy haciendo una correlación como más o menos asimétrica, si me lo permite en algún sentido, pero es simplemente para no utilizar o abusar del concepto de causalidad, que como les expliqué hace unos minutos, es un poquito más amplio de lo que en realidad nosotros conocemos en economía. Bien. Ahora, ¿por qué es importante para mí esto de causalidad y de correlación? Por diversas razones, porque cuando nosotros solemos hacer este tipo de análisis de causalidad, solemos establecerlo, bueno, en realidad de correlación, en términos de regresión, solemos hacerlo en términos de ecuaciones. Por ejemplo, solemos pensar de esta manera. Solemos pensar que, por ejemplo, el logaritmo natural del salario de las personas, el salario, y supónganse que I es un índice que indexa individuos o personas, pues tenemos I1, 2, así hasta N personas tenemos. Supongan que tenemos una muestra de tamaño. Entonces, digamos que el logaritmo natural del salario de las personas es igual a una constante, un beta cero, digamos un monto de salario esperado que siempre, digamos, que es la expectativa promedio, por eso le ponemos beta cero, es decir, esta expectativa es incondicional a cualquier situación, es como ir al mercado laboral y al menos lo que esperas ganar es un monto dado, más un beta 1, que es el factor que va a permitirnos decir cuánto aporta, por ejemplo, la educación, más un beta 2, que nos dice cuánto aporta la experiencia. Entonces, este tipo de ecuaciones son una forma, una simplificación o una interpretación de lo que para nosotros será esperanza condicional. Esperanza condicional es, como les dije, simplemente una interpretación teórica de cómo es que pensamos que la variable y, en este caso el logaritmo del salario, puede verse afectada por variables X y C. X como variables de interés y C como variables de control. Supongamos que mi variable X es educación y mi variable C es simplemente beta cero y la experiencia. Entonces, digamos que esta es una forma de interpretar lo que nosotros, lo que yo le estoy llamando esperanza condicional. Este tipo de ecuaciones son, así como está pensada esta, tienen que ver con lo que nosotros llamamos como corte transversal, que es básicamente lo que ustedes debieron haber visto en econometría 1 y econometría 2. Ahora, nosotros podemos hacer, digamos, adecuaciones de esperanza condicional para otras situaciones. Por ejemplo, podríamos pensar que, ¿qué pasa cuando estamos analizando variables que no están indexadas sobre individuos, sino sobre tiempo? Y entonces aquí pueden aparecer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Alguien podría decir, bueno, podemos analizar el PIB, el Producto Interno Bruto, indexado en el tiempo, en función de una constante beta 0 más un beta 1 que depende de, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo en el momento T, más un beta 2 de, por ejemplo, algún indicador adelantado de actividad industrial, ¿no? En el momento T. Todo esto indexado por T1, 2, hasta T como mi periodo completo de información. Igual, en series de tiempo, entonces, también existe el concepto de esperanza condicional. Estamos suponiendo, por un lado, y una variable que me interesa, que puede ser el Producto Interno Bruto, y otras variables que explican a la variable Y. Podemos ser incluso todavía más, más amplios en nuestra discusión y decir que situaciones en las que, por ejemplo, el PIB se ha explicado por una constante más beta 1 de, por ejemplo, el mismo PIB, pero rezagado un periodo, con esto indico que el periodo anterior del PIB, también es válido, porque lo que estoy diciendo es que la esperanza condicional, el valor esperado del Producto Interno Bruto, depende del Producto Interno Bruto del periodo inmediato anterior, lo cual suena bastante lógico, ¿no? Y estos son los modelos de series de tiempo para aquellos que ya han tomado una clase de serie de tiempo o quieran tomar una clase de serie de tiempo. Allí es donde estará el análisis de esperanza condicional. Los libros de series de tiempo estándar no suelen decirlo así, pero en general todo lo que analizamos en cross-section, en datos panel o en series de tiempo es esperanza condicional. Bien, entonces, después de haber mostrado algunos ejemplos, bueno, podríamos seguir extendiendo ejemplos, ¿no? Hacer paneles y hacer combinaciones de paneles, ¿no? Combinaciones de modelos de panel en el tiempo y otras modificaciones de esos modelos de series de tiempo, si quisiéramos hacer. En general, lo que quiero ilustrar con esto es esta definición que ahora voy a incorporar de esperanza condicional. Entonces voy a hacerla un poquito más grande para que la veamos y la discutamos un poco. Bien. Entonces, en general yo voy a decir que esto es para mí esperanza condicional. Y más que una definición, probablemente es notación lo que voy a incorporar ahora. Entonces, yo voy a decir que Y siempre será una variable aleatoria, la cual siempre referiré como variable explicativa o variable dependiente, y voy a asumir que existe en X1 hasta XK un vector o conjunto de dimensión K por 1 de variables explicativas. También son variables aleatorias. Más adelante hablaré de esta relación que guarda entre ellos. Y finalmente voy a asumir que, digamos que el valor esperado incondicional de Y es finito, ¿sí? Es decir, existe el valor esperado incondicional. Entonces voy a decir que existe una función μ que va desde el soporte que está dado por todas mis variables que estoy considerando como explicativas hasta un valor real. Tal que voy a expresarlo de esta manera. Entonces voy a decir que es el valor esperado de Y, condicional en toda la información que me aportan X1, X2 hasta XK, lo cual también voy a poder simbolizar como una función μ de esas observaciones o esas variables explicativas, ¿sí? Entonces, condicional en que tengo un conjunto de variables sobre las cuales puedo hacer observaciones, voy a construir una función μ. De eso se trata del proceso de hacer estimación o hacer econometría. Bien, para aquellos que quieran entender a qué me refiero cuando hablo de μ, aquí pongo una definición un poquito más amplia sobre qué es esto. Entonces, bien, ¿cómo construyo μ? De la siguiente manera. Entonces, voy a suponer que existe, por un lado, una función de densidad conjunta que contiene a toda, que es una división, es una función de densidad conjunta. Noten que esta función de densidad conjunta incluye, o más bien, es una función que está sobre el conjunto de variables explicativas y la variable explicada o la variable dependiente. Entonces, está en X1, X2 hasta Xn y está la variable Y.
Entonces, supongamos que existe una función de densidad conjunta de todas estas variables. Bien. Ahora, supongamos que bueno, no supongamos, sino más bien la función de densidad conjunta, supongamos que la observamos para esta situación, en la que x1, x2, xk, hasta xk, observamos un valor. Es decir, yo supongo que existe una relación o una función de densidad conjunta de los salarios, por ejemplo, y la educación de las personas. Y una función de densidad conjunta de ambas. Pero en general, en el mundo del análisis de regresión, voy a suponer que voy a hacer análisis cuando observo un valor de la educación. No en términos teóricos, sino cuando puedo observar un valor de la educación. Entonces, allí en este momento voy a hacer análisis. Eso es lo que quiero decir con esta anotación. Esta definición que ahora voy a discutir es válida ahora para el caso continuo, pero la podemos volver discreta simplemente cambiando la integral por la suma. Bien. Entonces, yo voy a decir que la función de media condicional de y, entonces aquí ya es estoy haciendo un poquito más estricto que mi definición anterior. Entonces, la función de media condicional de y, dado x1, x2, hasta xk, todos mis valores observados, es decir, no visto o hablado en términos generales, sino dado que observé los siguientes valores, dado que observé que hay una persona que tiene años de educación, 10, como 10 años de educación, quiero encontrar cuál es su salario. Eso es lo que quiero expresar aquí, y no hablar en términos genéricos de que la educación, sino más bien cuando observo un valor específico. Entonces, voy a decir que existe una función, una expresión que le voy a denominar como valor esperado, que va a ser simplemente la integral de la variable de interés ajustada por una función de densidad condicional, que denomino como W. Esta función de densidad condicional simplemente resulta de dividir la función de densidad conjunta de todos los fenómenos, divididos entre una función de densidad que solamente incorpora a las variables explicativas. Entonces, digamos que G en general es una función de densidad marginal, la cual acumula únicamente la probabilidad que le aporta todo el soporte por el cual recorre la variable y. Aquí abajo pongo esta definición para ser más claros con este planteamiento. ¿Sí? Entonces, digamos, como haciendo una recapitulación de esto que acabo de mencionar en estos últimos 15 minutos, simplemente voy a decir que existe una función de densidad conjunta. Esto digamos que siempre va a ser posible, una función de densidad conjunta, a la cual le voy a construir una función que le voy a llamar esperanza condicional, la cual voy a utilizar indistintamente, ya sea esta notación, como aquí, como mu, o esta notación de aquí, que es un poquito más estricta. Bien. Ahora, déjenme nada más incorporar. Sí, antes de continuar, digamos, con el proceso de incorporar más definiciones, voy a incorporar un poquito de notación sobre a qué me refiero con esto. De momento voy a quitar estas de aquí porque no las necesito por ahora. Sí. Entonces, voy a incorporar un poco de notación para poder hacer un poquito más de mi exposición sobre un concepto adicional que tiene que ver con esto que se llama efecto marginal. ¿Sí? Ahora, entonces, en general, mi notación que voy a utilizar en este caso es la siguiente. Siempre que hable yo de ecuaciones, digamos, en el ámbito del análisis de regresión, voy a pensar ecuaciones que son combinaciones lineales de diferentes variables. Y estas combinaciones lineales estarán dadas de esta manera. Y será igual a beta 1 por x1i más beta 2, x2i, más, así digamos, hasta beta késimo, xi subíndice k más un epsilon i.
En general yo voy a pensar que existen ecuaciones de este estilo, ¿no? Porque eso es como lo que yo siempre he interpretado como planteamientos teóricos de cómo se comportan las variables en el análisis de regresión. Noten que aquí está todo, está involucrado todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Concretamente, esto es una función de y que depende de las variables x1, x2 hasta xk. Es decir, estoy en esta situación en la cual existe un conjunto de variables x1, x2 hasta xk, sobre las cuales puedo construir una esperanza condicional. Entonces, bien, digamos que de aquí puedo entonces construir quién es la esperanza condicional de y dado x1 y x2 y, hasta xk subíndice y. Y esto sería igual a tomar el valor esperado de beta 1 de x1y más, así hasta más beta k xk subíndice y más un epsilon. Voy a mover un poquito para acá, porque aquí necesito decir que esto es, bueno, en realidad es así. Si ustedes se acuerdan, la esperanza es un operador lineal. Entonces, lo que puedo hacer es introducir la esperanza a cada uno de los elementos de esta ecuación. Sin embargo, cada uno de estos elementos de esta ecuación son, tendría que tomar el valor esperado de este y de este último elemento. Pues voy a tratar de hacer cada uno de ellos y discutirlos. Y voy a separarlos simplemente en dos grupos. Entonces voy a decir que esto es igual al valor esperado de beta 1, x y 1, x1y, bueno, o xy1, como queramos ponerlo. Ahora decidimos una notación. Perdón, porque creo que tengo que utilizar al revés. Denme un segundo. Beta k, x y k. Voy a utilizar una notación al revés para que cuando trabajemos matrices se entienda. Aquí me equivoqué. Sí, aquí. Y k. Aquí está. Sí. Sí, de hecho me equivoqué. Sí, también en esto de acá. Porque ahora que integre matrices a la discusión, necesito que sea al revés. Perdón, aquí tengo una terrible, pero K es I1, perdón. I2 hasta IK. I1, I2 hasta IK. Y exacto, así está. Sí. Ahora sí. Más el valor esperado de epsilon i y ya. Discutamos un poquito qué es lo que pasa aquí entonces. Lo primero que quiero que notemos es lo siguiente. La esperanza condicional, como yo lo planteé en mi definición, es el valor esperado de la variable y condicional en que he observado x1, x2 hasta xk. Entonces, x1, x2 hasta xk, cada una de esas variables, en términos de la esperanza, ya son unas constantes, porque ya son una condición que he observado. Entonces, por esa razón, es que simplemente podría yo decir que este valor esperado que está aquí no es una variable aleatoria. Bueno, voy a cambiar el color. Esto que está aquí no es un valor esperado sobre una variable aleatoria. Por lo tanto, el resultado sería que esto sería simplemente beta 1, xy1 más beta 2, xy2 más beta k, xyk. Simplemente sería eso. Ahora veamos el último componente. Este último componente, en este momento, yo no he hecho ningún supuesto sobre él. Pero lo que les puedo decir en este momento es que vamos a asumir que el valor esperado de esta variable aleatoria epsilon i, vamos a decir que es 0. ¿Sí? En promedio, siempre esta variable tendrá un valor de 0. Entonces, vamos a asumir ahora que esto es 0. Un poquito más adelante voy a decir la razón por la cual puedo decir esto. Entonces, en general, digamos que las funciones
de esperanza condicional que yo voy a plantear en este curso serán como de esta forma. Combinaciones lineales de variables aleatorias, observadas en un momento dado, ajustadas por un conjunto de vectores beta 1 hasta beta k. ¿Sí? Ahora, voy a continuar un poco con mi notación, que voy a continuar hacia adelante. Entonces, en general, entonces voy a regresar a mi ecuación que planteé originalmente, que es esta. Entonces, mi ecuación 1, la voy a reescribir en forma vectorial de la siguiente manera. Les voy a decir que una forma de reescribir mi ecuación será la siguiente. Puedo poner a y es igual a, puedo poner x y 1, x y 2, hasta x y k, multiplicado por un vector que voy a poner aquí como beta 1, beta 2, hasta beta k, más epsilon. Entonces, lo único que he hecho es como reformular una expresión que está en forma de ecuación o de combinación lineal a una expresión que está separada ahora en forma de multiplicación de un vector por un otro vector. Entonces, en general siempre puedo hacer esto, ¿no? Y esto siempre es válido para cualquier i1, 2, hasta n, ¿no? Entonces, no importa el tamaño de elemento que yo tenga, siempre puedo expresar esto así. Digamos que en general también puedo decir que entonces esto se puede reducir a y igual a x. Voy a poner así como x mayúscula o x en negrita, traspuesto que multiplica a un vector beta más un epsilon i, a un x subíndice i. Entonces voy a decir que hay un vector x subíndice i, que es el vector de variables explicativas multiplicado por beta. Siempre puedo decir eso. Esto es para el caso individual. Entonces, si yo quisiera generalizar esto, puedo generalizarlo de la siguiente manera. Puedo tomar cada uno de los elementos en mi muestra, y1 hasta yn, y empezar a colocarlos en ese orden en un vector. Entonces puedo tener a y1, y2, aquí hasta yn. De la siguiente manera, podría yo tener simplemente decir que esto es igual a un vector y mayúscula, que le voy a poner así, que va a ser igual a un y1, y2, así hasta y. Entonces, si puedo apilar a los individuos, puedo apilar entonces también a los vectores. Entonces, voy a apilar a todos los vectores. Esto va a ser igual a x11, x12, así hasta x1k. Entonces, todo este renglón es todas las variables observadas para el individuo 1. Luego, tengo todas las variables x21, x22, así hasta x2k, que son todas las variables observadas para el individuo 2. Y así me puedo ir hasta el último individuo, que sería xn1, xn2, así hasta xnk, que son todas las variables observadas para el individuo enésimo. Y esto será más un vector que va a contener a todos los epsilon. Epsilon 1, epsilon 2, así hasta epsilon n. Hasta este momento no les he dicho quién es epsilon todavía. Entonces no se preocupen. Simplemente para este punto epsilon es, digamos, un componente más que agregamos a esta ecuación. Voy a discutirlo con más detalle adelante quién es epsilon. En general, entonces, yo puedo... perdón, me faltó un componente aquí. Voy a borrar aquí. Me faltó beta. Multiplicado por beta, ¿no? Que sería por beta 1, beta 2, así hasta beta késimo, más ahora sí epsilon. Entonces, en general, yo voy a decir que una ecuación de las que yo voy a analizar el análisis de regresión, de las que voy a decir una ecuación lineal, será de la siguiente forma. Será
una variable y que contiene todas las observaciones para la variable dependiente, que será igual a una matriz X que contiene toda la información de las variables X observadas, multiplicada por un vector beta más un vector epsilon, que de momento no he dicho exactamente qué contiene, pero es un vector epsilon adicional que está aquí incorporado. ¿Vale? Bien, en general, yo voy a decir que esto es válido siempre para una muestra desde i igual a 1 hasta n. Algunas observaciones que quiero hacer aquí en este punto. La primera observación es si la ecuación contiene un término constante, es decir, si la ecuación es de la forma como está escrito, déjenme regresar un poquito aquí arriba. Por ejemplo, incluye como situaciones como estas, que tiene a beta 0 o beta 0, por ejemplo, aquí también, que tiene un término, vimos al inicio, que es constante. En el caso general que yo estoy planteando aquí abajo, voy a asumir que ese término se podrá absorber, digamos que en este componente que está aquí. Beta 1 por x, x y 1, aquí me faltó un x y 1. Bien, para que entonces esto sea un término constante, voy a asumir que en general siempre mi modelo tendrá constante cuando todos los valores de x y 1 sean exactamente igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mi observación sería que si, digamos, si el modelo, voy a ponerle modelo, no he hablado exactamente qué es modelo, pero voy a decirle ecuación. Si la ecuación o modelo tiene constante, eso implica que entonces la matriz X se vería de la siguiente manera. La matriz X se vería algo así. Tendría puros 1 en la primera columna y los siguientes valores sí ya serían valores observados. Tendría X1, X2, X1, X1, 3, así hasta X1K, X2, 2, X2, 3, hasta X2K. Hacia abajo tendría XN2, XN3, hasta XNK. Tendría yo una matriz más o menos. ¿Sí? Siempre que tengan término constante. Si no tiene término constante, entonces en realidad tengo la forma general que es como esta matriz. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, ok. Entonces, voy a incorporar entonces, ya con esta anotación que tengo incorporada, voy a introducir ahora un nuevo concepto que se llama efectos marginales. Bien, ahora, previo a dar el concepto. Sí, por ahí tengo alguna pregunta, ¿no? Sí, ¿podría mostrar de nuevo cuando hay términos constantes? Es que Sí, no claro. tomé. Sí. Cuando hay términos constantes se vería de esta manera. Ok, gracias. Bien, ahora, entonces, un poco antes de introducir el concepto de efecto marginal, quiero que entendamos que cuando yo hable de esperanza condicional, en el caso general, puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Puedo tratar de analizar el efecto marginal cuando la ecuación está expresada de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que mi esperanza condicional la puedo expresar de esta manera. La variable y condicional en x. Incluso no le voy a poner subíndices porque no es necesario. La variable y condicional en x1, x2 hasta xk. En términos de esto, por ejemplo, x1 beta 1 más x2 beta 2 más xk beta k. Puedo pensar de esta manera la esperanza condicional o simplemente decirlo para el caso general, el valor esperado de y condicional en x será simplemente x por beta. ¿Sí? Como queramos verlo, cualquiera de las dos formas es válido. Ahora,
¿Cuál es la interpretación de este planteamiento? Es que en general, en el análisis de regresión, nosotros siempre pensamos que una variable que, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos pensar, ¿no? Como salarios, este, por ejemplo, rendimientos o ingresos de las empresas, precios, valores de activos, entre otras variables, digamos que condicional en la información que podamos utilizar, siempre tendrá una forma que es una recta, como en el caso que voy a subrayar ahora, una recta, o en general un hiperplano, como en el caso que voy a subrayar ahora en verde. Siempre podemos encontrar ese hiperplano que cruza a través de los puntos, que nos permite decir que, por ejemplo, en general, en promedio, así es como siempre se leen estas situaciones en promedio, el valor esperado de una variable como los salarios, el rendimiento de los activos es un valor específico. ¿Condicional en qué? En las observaciones que tenemos, ¿sí? Condicional en que una persona tiene 30 años, su salario esperado es, no sé, digamos, 20,000 pesos. Condicional en que una persona tiene 20 años de educación, su salario esperado es 50,000 pesos, por decir algo. Esa es la lógica, o como siempre pensamos, el concepto de esperanza condicional. Bien, ahora, ¿por qué es importante para mí este concepto de esperanza condicional? Por lo siguiente, porque puedo hacer planteamientos como el siguiente. Imagínense que tenemos una situación en la cual la esperanza condicional, bueno, este es un ejemplo. Borrar un poquito esto. Veamos un ejemplo muy sencillo. Imaginen que lo que tenemos es lo siguiente, que tenemos un valor esperado de una variable y condicional en x1, x2, así hasta xkésimo, que es de la siguiente forma. Es e elevado a la beta 1, digamos que tiene término constante, más beta 2 del logaritmo natural de x2 más puntitos hasta beta késimo del logaritmo natural de x késimo. ¿Sí? Entonces, noten que en este caso ya hice un ligero cambio a la esperanza condicional. Ya no es de la forma lineal como yo lo estaba planteando originalmente. Ahora es una expresión que es una expresión exponencial. No obstante esto, este tipo de fenómenos los puedo seguir analizando con las técnicas que voy a ver en este curso. ¿Cómo puedo hacer un análisis sobre fenómenos como este? Bueno, no analizándolos directamente, sino analizándolos bajo una transformación. Y la transformación más obvia que solemos hacer es la siguiente. Es decir, si tomamos el logaritmo natural del valor esperado de y condicional en x1, x2 hasta x késimo, esto se resume en que es beta 1 más beta 2 del logaritmo natural de x2 más beta k del logaritmo natural de xk. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo ahora es que inicié con una ecuación que es de la forma no lineal, que la puedo linealizar a través de una transformación lineal. Es una transformación monótona, perdón. En este caso, la transformación monótona que estoy utilizando es el logaritmo. Y este tipo de ecuaciones, sí, ya puedo analizarlas bajo el enfoque que tengo hasta ahora considerado, como análisis de regresión. Bien. Ahora, ¿por qué son importantes, por ejemplo, este tipo de ecuaciones? Porque su interpretación bajo la definición de un concepto que se llama efecto marginal, se vuelve sumamente relevante para nosotros los economistas. ¿Sí? Bien. Efectos marginales. Eso es de lo que quiero hablar ahora.
¿Qué significa o qué quiere decir el concepto de efectos marginales? Bien, voy a poner un par de definiciones aquí para que las discutamos y sea más sencillo entender a qué me estoy refiriendo. Bien, entonces voy a poner un par de definiciones. Entonces, voy a decir que el concepto de efecto marginal de una variable xk es aquello que resulta de lo siguiente, de tomar la derivada parcial del valor esperado respecto de la variable xk que me interesa. Entonces, esto tiene mucha relevancia para el análisis de regresión porque, sobre todo nosotros los economistas, siempre pensamos el análisis en términos marginalistas, es decir, ¿cuánto cambia una variable en función de que hemos variado un poco otra variable? Por ejemplo, ¿cuánto cambia la demanda de un producto en función de que hemos variado 5% el precio? ¿Cuánto cambia la cantidad de gas LP que una familia puede consumir condicional en que hemos variado 2 pesos el precio, ¿no? Ese tipo de situaciones siempre son lo que los economistas, así es como los economistas normalmente tratamos de analizar los problemas. Entonces, ese problema se puede generalizar hacia un concepto que se llama efecto marginal. Y el efecto marginal, siempre que la variable que queramos analizar, la variable que sea continua, lo podremos analizar bajo la definición 1.3. Cuando la variable de interés sea dicotómica, cuando estemos en una situación en la cual la variable sea dicotómica, es decir, cuando la variable es del tipo que toma valores 0 y 1, por ejemplo, ¿qué situaciones son estas? Cuando analizamos, imagínense que la variable X es una variable dicotómica que distingue si el hogar pertenece o no a una zona urbana. Entonces, 1 si no pertenece, 0 si no pertenece. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esa condición geográfica sobre, por ejemplo, el precio que puede enfrentar por consumir gas, por ejemplo? Entonces, cuando analice variables dicotómicas, siempre lo que voy a hacer es el efecto marginal se va a volver una diferencia. En lugar de ser una derivada, será una diferencia y será el valor esperado condicional en que x1 toma el valor de 1 menos cuál es el valor esperado condicional en que la variable toma el valor x0. Por ejemplo, piensen en esta situación. Pensemos en que tenemos salarios de las personas y que hay un conjunto de personas a las cuales les damos beca y hay un conjunto de personas a las cuales no les damos beca para estudiar, ¿no? Entonces queremos saber si el haber dado beca o haber no dado beca tiene un efecto sobre el salario esperado de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el efecto marginal de haber dado o no haber dado beca? Primero, encontrar quién es el valor esperado del salario condicional en que es un individuo que recibió beca, y luego encontrar cuál es el valor esperado de un individuo condicional en que no tuvo beca, y tomar la diferencia. Y entonces ya podremos saber cuál es el efecto marginal por ese tipo de variables dicotómicas, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Con el concepto de efectos marginales? Bien, buenísimo. Entonces me voy a regresar a mi ejemplo. Porque por eso planteé este ejemplo que está aquí, ¿no? Por una razón muy particular. Y entonces voy a retomar esta ecuación que le voy a llamar, digamos que esta ecuación que está en logaritmos es pelitos, entonces voy a regresar a mi ecuación pelitos hacia abajo, entonces aquí está, digamos, aquí continúo con mi análisis de esta ecuación. Entonces, lo que tengo es que tengo el logaritmo natural del valor esperado, ¿no? Entonces tengo el logaritmo natural del valor esperado de y condicional en x. Voy a tratar de reducir un poquito la notación para no cargar con todo x1, x2, hasta xk. Y esto era igual a beta 1 más
beta 2 del logaritmo natural de x1 más así hasta beta késimo del logaritmo natural de xk. ¿Sí? Esto era mi ecuación bajo la transformación logarítmica. Entonces, ahora imaginemos que nos queremos preguntar por quién es el efecto marginal de la variable x1. Bueno, según mi definición 1.3 es tomar la derivada del valor esperado respecto de la variable que me interesa. ¿Sí? Eso es lo que dice esta definición. Bien, entonces voy a tomar la derivada parcial. Voy a tomar la derivada parcial del valor esperado pero del valor esperado en términos logarítmicos, porque justamente lo tengo en logaritmos, ¿no? Entonces la derivada del logaritmo del valor esperado de y condicional en x respecto de la derivada de x. ¿Pero quién es x? En este caso de x1. x1, si ustedes se dan cuenta, en este caso está en forma logarítmica. ¿Sí? Entonces voy a tomar la derivada respecto de toda la variable en sus términos logarítmicos, del término logarítmico de x1. ¿Sí? Estoy haciendo esta derivación así. ¿Sí? La variable no es x1, sino es el logaritmo. Entonces, si ustedes se acuerdan de su curso de mate, ¿qué será? 1, tal vez. Ya no me acuerdo. El resultado de esta derivada, ¿cuánto es? Es el valor esperado de y condicional en x. ¿Respecto de quién? De la parcial de e. Bueno, no está más fácil. Respecto de la parcial de el valor esperado de y condicional en x sobre no, perdón, al revés, la parcial va arriba. Lo pensé al revés, disculpa. Respecto de la parcial de x1 con respecto de x1. ¿Sí se acuerdan de esto? Espero que sí, por favor. Si no, díganme, lo repasamos rápido. Ok, buenísimo. Bien. Entonces, ahora, ¿esta expresión a qué se parece? Bueno, y esto sería igual, bueno, solamente para regresarme arriba. Si tomo esta derivada, desde aquí ya lo sabían, ¿no? Esta derivada era igual a ¿quién? A beta 2, ¿no? Esto resultaba, ¿no? Beta 2. Pero esto, ¿a qué se parece muchísimo? Esta expresión que tengo aquí. ¿Cómo le solemos denotar los economistas esta expresión? ¿Nadie se acuerda? Elasticidad. La elasticidad. Gracias. Entonces, en términos generales, esta es la razón por la que cuando estimamos una ecuación en términos logarítmicos, los coeficientes se pueden interpretar como elasticidad. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Bueno, haciendo esta expresión, pero nos pudimos haber dado cuenta desde arriba. Para los que son muy buenos en micro, se dieron cuenta que esta expresión que está aquí arriba, en realidad es una forma de podía verse como una función de producción con rendimientos constantes. Y desde ahí pudieron haber dicho, bueno, entonces estos amigos que están aquí son elasticidades. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Bien. Ok. En las notas tengo unos ejercicios que, bueno, si no lo resuelven ahora, seguramente los incorporaremos en la tarea. De todas maneras, pero si pueden ir repasándolos, estaría muy bien. ¿Vale? Bien, yo hasta aquí quiero llegar en exposición el día de hoy.